Mire, ¿cuál es el mayor fraude del mundo? A ver, Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuál es el mayor fraude de este momento, de este instante? ¿A que no me lo pega? Déjame decir dos cosas. Ajá. Arrancaste con algo y esa frase que anda por ahí corriendo, las mujeres no lloran, pasan factura. ¡Wow! Eso es brutal. Eso es un avance como la pastilla anticonceptiva. Eso es un avance como Sí. la pastilla o el DIU. Así es. O el DIU, significa que avanza. Yo creo que avanzar. Yo creo que Alguien avanza en el planeta. lo de esta muchacha, aunque se convirtió en un tema de mercadeo, que también tenía derecho a hacerle real a su despecho, pues la Paquita, la del barrio, tiene mucho tiempo haciéndole real a su despecho. No, y le escribió a Shakira, le dale escribió. Shakira, y dale que vas bien. Sí, entonces, pero yo creo que es bueno, jugó la cosa a favor de la mujer, que yo creo que sí tiene derecho a no llorar y a pasar factura, porque ya está bueno de tanto machismo. Yo me pongo a todas esas cosas. Yo me pongo el machismo, a mí me gustan. Alguna vez dijo Joselo una cosa muy interesante, le dijeron, un tipo en México le dijo, mira Joselo, es que en México nosotros somos machos y nos la pasamos muy bien. Y Joselo le dijo, pero es que en Venezuela somos machos y hembras y creo que la pasamos un poco mejor. Entonces yo creo que la igualdad y el avance de la mujer, hablando un poco en serio, marca una pautica interesante ahora. El tema de la muchacha que se defendió muchísimo, te refieres a la Miss Universo, se defendió mucho mejor, tenía mucha más prestancia, mucha más elegancia, mucho más respuesta. Yo creo que se lo merecía. Yo no coincido mucho con Maduro, pero esta vez Maduro dice, la robaron. Yo no sé si la robaron, pero en todo caso merecían ganar. Ahora me hablas del gran fraude en este momento. ¿Cuál es? La oposición. No, hay uno peor. Dime. El invierno, porque Putin juraba que cual Napoleón o Hitler, claro, el invierno muy le iba a dar muy una interesante. victoria. Y resulta que el invierno no es muy frío. No era, Dios Sí, como que no lo hizo castigó. tanta falta el gas. Exactamente. Entonces Putin ahora anda bombardeando cuanta cosa ve por ahí eléctrica para compensar la falta de frío. Pero a mí me preocupa mucho esa guerra, Kiko. O sea, ahora llegaron unas tropas de Ucrania a entrenarse en Estados Unidos. Entonces es los países desarrollados llevándole muchas armas a un país pequeñito para que se maten entre ellos. Yo creo que eso debió haberse resuelto, debe resolverse, Sí. debe buscarse una salida que va a tener que ser una salida política, no va a ser una salida militar, porque yo no creo que ninguno de los dos bandos acepte ser perdedor en esa guerra. A Putin no le conviene una derrota, sería catastrófico para él, podría salir del gobierno. Pero no tiene una victoria en ningún lado. No tiene una victoria en ningún lado. La victoria la tiene el gobierno norteamericano. Quien ha ido ya ganando porque primero ayudó a los chinos, los paró. Y recuperó el mercado europeo, lo recuperó completo. Fíjate que el dólar, cuando el euro se debilita, el dólar se fortalece. Ese 2% Sí. del ingreso bruto de Alemania que va para maquinaria bélica. Sí. ¿Dónde van a comprar ellos todo eso? Fíjate, ¿Quién en va a Estados ganar? Unidos, Biden, que esperaba una derrota aplastante, tuvo la suerte de que Trump se metió en la campaña y polarizó, y cada vez que Trump polariza, gana Biden, porque Trump es un temor en la sociedad norteamericana, es un temor a la disolución, a enfrentamientos internos, como lo escribió Carter. Y entonces le permitió ganar. Pero la economía en Estados Unidos, fíjate, se recuperó y la inflación bajó, volvió a su 7% histórico. Que por cierto, vamos a meternos en unos temas locos, pues. Sí, Arranque. Mira, ve, en Venezuela el tema económico, toda esta crisis que estamos viendo, los maestros, la gente en Sidoro, todo el que quiera protestar, la falta de gasolina, tiene que ver con una crisis económica que se sustenta en lo político. Absolutamente. ¿Ves? Que su base es lo político. Pero es una crisis económica que hay que pensarla bien. Cuando Maduro entrega el bono este último y tira las 7 líneas estas nuevas, uno dice, Dios quiera, y avancemos, como tú dices que las mujeres avanzaron, bueno, avancemos algo de lo que Shakira impulsó el movimiento femenino. Porque el tema económico en Venezuela se ha convertido en una arena movediza. 35 millones le metió el Banco Central al dólar en la última semana. Y el dólar tiene una cosa, un comportamiento que yo cada vez que le digo al economista, explícame por qué
aquí hay inflación en dólares? ¿Por qué Caracas, Venezuela, es más cara que Miami, que Nueva York, que cualquier lugar? Un aguacate lugar te cuesta $3 sí. y en Londres te cuesta $1.50. Sí, o en Estados Unidos hay unas tiendas que se llaman todo por $1. Sí. Tú te metes ahí, aquí tú con $1 te metes en un supermercado estos grandes y no hay nada que cueste $1. Ahora, Kiko, nosotros tenemos... ¿Por qué? Métete ahí. ¿Por qué tiene que haber inflación en dólares? Eso no tiene lógica porque supuestamente el mercado se regula. Y en un país de pobres que no tiene tiene una economía, ¿cómo es que el dólar vale más que en cualquier parte del mundo? Mira, no me digas que escasea el dólar. Los economistas se niegan a reconocer el tema inflación en dólares. No les gusta el término, parece que no es un término económico, pero es una realidad. Ahora, yo me voy más al tema de fondo. Aquí tiene que producirse un acuerdo político. Y tiene que producirse un acuerdo político, lastimosamente, digo yo, no solamente el gobierno con la oposición, sino el gobierno, la oposición y el gobierno norteamericano. Aquí tiene que haber una salida política a este rollo que tiene a los pensionados ganando $6. O sea, es una cosa absurda en ningún lugar del mundo, ni a los maestros, ni a nadie. O sea, yo creo que los maestros están dando una lucha reivindicativa que debe mantenerse además en lo reivindicativo para no caer en la tentación de las posiciones adelantadas que nos han llevado a las históricas derrotas opositoras en tanto tiempo. Entonces, lograr un acuerdo político significa sentar a las partes. Y un acuerdo político, en los acuerdos políticos nadie pierde. Los que quieren la cabeza de Maduro no van a conseguir un acuerdo político que Maduro no le va a entregar la cabeza a nadie. Entonces tienes que tener un acuerdo con Maduro donde él vaya a sobrevivir y pudiera entregar el gobierno en una elección de alternancia. Pero de aquí al 24, el hambre no tiene fecha política, el hambre es cada 3 horas. Entonces tú necesitas producir unas políticas que te permitan reinstitucionar, abrir la economía, que te quiten esa sanción, porque ese es un país petrolero, un país absolutamente petrolero. Quédate las sanciones. No puede vivir con sanciones porque petroleras. Tenemos que ir al corte y tú no lo creerás, pero Yesenia es más dura que Shakira. Y por cierto, los yesenios están felices porque el round robin está como el mundo, burda de loco. ¿Quién va a llegar a la final? Ya me has dado tu pronóstico. Porque hoy vamos a hablar de todo. Inclusive de eso, cuando regresemos. Seguimos con Juan Carlos Fernández. Él es periodista, pero no es graduado en periodismo, sino la vida lo hizo así. No, también me gradué. ¿Tú Sí, en la Universidad Cecilio Acosta. ¿Cuándo te graduaste? De segunda carrera, ya hace más de 10 años, sí. Qué bueno, menos mal. Además de abogado de primera carrera. Sí, porque ya yo te iba a denunciar en el CNP. No, échele. En el Colegio Nacional de Periodistas por el ejercicio legal, pero menos mal que Bueno, pero él es periodista, que el Zulia tiene desde hace rato unos programas, y bueno, fue candidato a alcalde, y va primero en las encuestas, pero el rosalismo, más. De eso vamos a hablar también, porque hoy lo vamos a tocar todo. Fíjate, una economía petrolera que producía 3.500 barriles para afuera y refinaba 1.500 internos, que tenía PDVSA como una de las grandes empresas, que haya llegado a esto que tenemos, tiene 2 explicaciones. La primera explicación son los errores, el paro petrolero, Pitico, todo eso que ocurrió cuando 20.000 trabajadores de PDVSA, la gerencia, la destruiste. Y entonces mantenimiento, comercialización, todo eso que es fundamental en una empresa, fue sustituido por el rojito. Y para colmo, el señor Rafael Ramírez se llevó hasta las engrapadoras. Sí, Yesenia, se llevó las grapas. Todo lo que había por ahí se lo metió en el bolsillo. Entonces, hay unos errores en el manejo de la industria petrolera que son graves. Y en la economía, el expropiese, todas esas políticas, bueno, que se fundamentaban en el dólar alto, pues, como son, esas eran las vacas gordas, ahora las vacas flacas. Pero el segundo error, ahí voy, que es lo que tú estabas tocando, es las sanciones. Las sanciones, bueno, como es el niño que lloró, mi mamá que la pellizca, entonces las sanciones agudizaron toda esa crisis. Pero además, las sanciones le quitaron la base de la economía, era la economía petrolera, y te la arrancaste y en un momento nos dejaste varados en medio de una confrontación política donde un factor aliado con los americanos, un factor
no soberano, no bolivariano, no patriota, no bolivariano el de Chávez, Bolívar el jefe histórico de la independencia, el héroe de la patria, no el de Chávez, porque el de Chávez es otra cosa. Porque aquí, yo nunca he oído hablar de Guaidó de Bolívar, por lo menos, porque él debe creer que Bolívar lo inventó Chávez. Sí, es un producto del mercadeo. Sí, del mercadeo, porque él debe creer eso. Pero ve esas sanciones de jugar a generar más crisis, para que pero de mano a los americanos, que lo que les interesa es el petróleo, eso es grave. Y por eso, a la hora de evaluar la relación, la gente dice, ok, Maduro es responsable, pero los otros también. Y por eso que no los quieren. Y en las encuestas tú ves todo lo que está pasando. ¿O me equivoco? Bueno, te voy a responder en lo que andamos ahora. Por eso, en Fuerza Vecinal, que es mi partido, andamos en una de recomponer, de resetear la política, de refundar el modo de hacer política. Porque ha sido un fracaso. Chávez fracasó absolutamente, pero fracasó la oposición. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué razón y qué derecho tenía la gerencia de PDVSA de aquella época de negarle a Chávez poner a Gastón Parra Luzardo, que era un brillante economista, como presidente de PDVSA, y por ahí comenzó ese jaleo que nos llevó al paro? ¿Y qué derecho tenía Chávez de destituir a todo el componente de talento de la empresa como si él fuese el amo del país, una especie de Juan Vicente Gómez redimido? Eso, ninguno tenía derecho a hacer eso. Entonces, la conducción política ha sido tan equivocada que en este momento tienes un país que dice que se vayan todos. Ahí la gente en la calle te dice que se vayan todos, es que no quiero gobierno, no quiero oposición. Bueno, nosotros andamos en la idea, hermano, de sentido común, de buscar una salida, de superar los errores, de construir una vía de cambio, una vía de transformación, pero no una vía de venganza, una vía... Mira, la política hoy tiene que ver mucho con el sentido común, tiene que ver mucho con la racionalidad, tiene que ver mucho con los problemas de la gente, tiene que ver mucho con vincularse en cómo hacer para gobernar para todos y hacer una economía próspera gobernando para todos. Quiere decir, mercado y dignidad son dos temas que, en mi opinión, son fundamentales hoy para el país que viene, para el país que tenemos que construir, para el que y cuando digo construir no digo una nueva constitución ni eso es cuento viejo. Estoy hablando de ver al país en una dimensión donde este país, su pueblo necesita trabajo y dignidad, sus empresarios necesitan que lo dejen trabajar y también que les metan el ojo porque a veces abusan, pero también que les permitan ser empresarios prósperos, porque el país así es como funciona, y que un gobierno le meta la mano duro a su responsabilidad primigenia, que es salud, educación, servicios públicos generales, y que le brinde a la gente una pista de baile bien arregladita para que la gente pueda bailar su propia cosa, alejándonos un poco de ese populismo que le ha hecho tanto daño al país, el populismo de la bolsa de comida, el populismo del te mantengo, eso no le sirve tampoco al país. Entonces yo creo que hay que ver en otra dimensión, pero la solución a la crisis actual pasa sin duda por los acuerdos. Pasa por los acuerdos. Hoy, en estos días, veía con extrañeza, yo decía incluso con cierto dolor, los norteamericanos reabrieron su embajada en La Habana. ¿Y por qué el venezolano tiene que ir hasta Bogotá para sacar cuando el archienemigo no es igualito el gobierno de Díaz-Canel? El gobierno de Díaz-Canel no es el archienemigo de unos y los norteamericanos son enemigos de los otros. Pero ahí tiene que imperar la racionalidad. Entonces, para que este país salga del hueco donde lo han metido, tiene que seguir avanzando la racionalidad. Yo veo en algunos sectores del madurismo un nivel de racionalidad con los pragmáticos, y también veo en un sector de la oposición que no quiere caer en la trampa de la insurrección permanente y el fracaso permanente. Y creo que la mayoría haya intentado retomar la vía electoral, me parece un punto a favor de una posición que perdió la brújula y todavía pareciera que está muy perdida la brújula. O sea, lo que ha ocurrido ayer, que Leopoldo diga, eso es una delación, que diga que Julio Borges estaba metido en un complot con militares y lo delate, y hoy amanezca Julio Borges con una solicitud de captura y Julio Borges diga, me metieron una solicitud de captura porque me sapeó Leopoldo. No habíamos llegado a eso. Párate. No habíamos llegado a eso. Párate, pero fíjate, yo cuando los vi dije, ay Dios mío, con razón la oposición es tan mala. Porque Julio Borges era un santo, tú te acuerdas, lo empujaban, le pegaban, y él era partidario del diálogo. Pero ahora, Julio Borges es como el Chacal ahora.
Tú te puedes estar metido en lo del dron, estaba metido en el golpe de Estado, él mismo lo dice. A propósito del aniversario de la muerte de Albán, él saca una carta diciendo que Albán andaba con él conspirando. Prácticamente eso. Y tú dices, bueno, ¿y qué le pasa a este? Pero Leopoldo López no solo le agrega, sino le mete unos condimentos de maldad y de terquedad. Porque si algo tiene Leopoldo es la terquedad. No hay una reflexión política en ninguno de los dos sobre cómo, después del 23 de enero, que por cierto viene ahorita, ningún golpe militar, ni Carmona ni Chávez ha funcionado en Venezuela. Eso no sirve. ¿Y cómo es que este par de necios se sienten felices y orgullosos y se ponen la soga al cuello ellos mismos? Sí, yo estaba, sí, pero yo estaba más, pero fuiste. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que, como si los van a perdonar? El chavismo, los tribunales lo van a aplaudir. ¿Qué par de imbéciles, chicos, son estos? Me lo va a responder cuando regresemos. Cuando regresemos. Bueno, pero fíjate que no es Honduras, par de imbéciles. 112 diputados tenían. Par de imbéciles. Y los votantes a la cañería. No merecen ni siquiera ser delegado de curso con el interinato al lado, por cierto. Ya regresamos. Seguimos aquí. Mira, ¿tú te acuerdas del semanero? Bueno, ni semanero Julio Borges y Leopoldo López. Hay que sacarle tarjeta roja. Fíjate que Roberto Marrero, que Dios te bendiga, Marrero, aquel dice siempre así, cuando se va de Voluntad Popular, lanza una frase lapidaria: me cansé de perder. 22 años después, no puede ser que haya gente en las redes escribiendo, pobrecito Guaidó, si él es lindo, él es bello, ay, Guaidócito lindo. Por Dios, tú tienes que volver a la política es inteligencia. Yo te lo voy a decir porque a mí no me interesa, yo no soy candidato a nadie, ni me interesa, está alabando mentiras y mitos y falsas creencias. Ven acá, no hay cambio por la vía militar. En Venezuela, después de Gómez, cuando Gómez llegó, agarró y acabó con los caudillos porque metió aviones, tanques y los fenestró. Pero es que entonces, además, el único modo de llegar al gobierno es estando en la oposición. Tú no puedes ser oposición y gobierno al mismo tiempo. Eso es un disparate. Pero métete en eso. ¿Qué tipo de liderazgo es este? ¿Y qué masas son estas radicales? Que aún con la derrota que sufrieron, el interinato que no logró su objetivo y la metida de pata, que eso significó la operación Hedón, todas esas cosas absurdas, ¿cómo es que tú todavía, ay, pobrecito Guaidó? No, chico, esto no es una telenovela, ni él es una víctima. Aquí la víctima es el país. Víctima es el país, víctima es el pueblo, víctima es la gente que pasó hambre en el 17, que reconoce el propio Maduro que 10 millones de personas pasaron hambre entre 17, 18 y 19 por su inmensa irresponsabilidad y por la irresponsabilidad de todos los que colaboraron en construir esa situación. Pero yo insisto, yo creo que tenemos que poner cable a tierra y construir referentes políticos nuevos para la gente. La gente no puede olvidarse de la política porque la política es la que produce los cambios en el país. Así es. Por lo tanto, tenemos que volver a la política, tenemos que volver a una política que le pinte un horizonte a Venezuela, que le pinte un horizonte. Y sabes, cuando yo me la paso en los barrios de Maracaibo, yo visito a las señoras de la VC, las jefas de calle, yo las veo, venga para acá para abrazarla. Una señora pobre que vive en un rancho de lata, ¿tú crees que esa es enemiga mía? Esa no es enemiga mía, esa es víctima del mismo proceso que inició Chávez y Maduro y que venía de la Cuarta porque probablemente ella vivía en un rancho desde la Cuarta. Entonces yo tengo que reunificar al país alrededor de una propuesta de, primero, cable a tierra, sentido común, sensatez, racionalidad, y avancemos en construir un proyecto que durante un rato lo vamos a hacer con Maduro en el poder. Y la oposición donde debe estar, que es en la oposición, hasta que le gane a Maduro unas elecciones y se salga de la vía de los atajos, bueno, construyamos eso. ¿Cómo construyes eso? Organizando la gente en los barrios, organizando la gente en los caseríos, en los pueblos, por allá por Cúpira, por La Guajira, donde tú quieras. Tienes que ir a organizar a la gente. Tienes los votos. A veces parecemos tontos. Tenemos los votos y no somos capaces de ponernos de acuerdo para con esos votos derrotarlo como se le derrotó en el 2015. Entonces, bueno, ya está bueno ya de esperar a que se pongan de acuerdo. Nosotros decidimos salir a construir.
salir a construir una organización de vecinos, de gente preocupada por su tema eléctrico, por su tema de agua y por su tema de país. Porque una madre necesita que su hijo vaya a la escuela y que se gradúe en la universidad. Las mujeres tienen una perspectiva de futuro porque la esperanza es el muchacho que llevó 9 meses en el vientre. Entonces ella no quiere verlo recogiendo basura en un basurero. Ella quiere verlo, entonces sabe que hay que pasar 18 años llevándolo desde el kinder, colegio, liceo y universidad, cargando con el chamo y orientándolo. Entonces eso es un plan de futuro que tiene y a largo plazo. Bueno, nosotros tenemos que brindarle a esa señora seguridad para que pueda ella lograr el éxito personal de llevar a su hijo al éxito personal de él también. Entonces, con esta loquetera, no chico, con esta loquetera da vergüenza lo que está pasando en Venezuela. Da vergüenza incluso, yo pudiera decirte, de ambos lados. Cuando yo escucho a Bernal decir, mira, los ministros que escondan los zapatos de $1.500, por eso se ve muy feo. Pero en el nombre de Dios, es que los están comprando de $1.500. Se trata de una corrupción vulgar, absurda, obscena con un país empobrecido. Entonces no se trata de esconder el zapato ni de esconder la camionetota. Se trata de brindarle oportunidades a todo un país que su mayoría está en la pobreza, en el desempleo o matando tigres, marañando, como decimos en el Zulia. Entonces eso priva un gran acuerdo nacional. Y nosotros andamos recorriendo el país buscando un acuerdo, refundando el modo de hacer política, insisto, no refundando la república, ni haciendo, como tú sabes que aquí cada gobernante, cada dictador se hace una constitución a su imagen y semejanza. Yo arrancaría con esta constitución que tengo y le daría garantías a los venezolanos y a los inversionistas extranjeros de que aquí se puede hacer lo que hay que hacer. Juan Carlos, fíjate, yo he venido pensando, porque tú vienes de la izquierda, yo también. No vayan a decir que somos comunistas, Dios mío. Tú sabes que en esto hay un señor presidente de Venezuela que se llama Omar González. Entonces el señor pues, dice, Biden, que es comunista, refiriéndose a lo de Brasil. Yo digo, Biden comunista. Entonces tienen claro que es el comunismo. Fíjate, quien necesita una revolución es la revolución. Esta revolución de Chávez, que generó tanta expectativa en el pueblo, necesita repensarse. Porque todo eso que dice Freddy Bernal y que dice Diosdado sobre las señales de opulencia frente a la pobreza de la gente, que tú tengas el país donde se venden más Ferraris en Latinoamérica, sea este. Eso debería pensarte, porque cuando apruebas la ley de comunas, tú estás metiendo el retroceso, no estás viendo que el mundo va por otra cosa, que el mundo va hacia unas realidades digitales, hacia unas cosas que uno soñaba, bueno, para allá va. Y avances tecnológicos y seguramente las enfermedades van a ir disolviéndose y vamos a tener tu memoria, la eternidad, te la van a meter en un chip, en un disco, qué sé yo. Vamos hacia unas tecnologías. Entonces, fíjate. Pero yo discutiría, Kiko, el tema de la descentralización y el tema de la desconcentración del poder. Yo le propondría al gobierno una alternativa frente a la ley de comunas, pero no me puedo quedar callado y decir yo no tengo ni idea de qué hacer con eso. Mira, pero ven acá. Cuando Mao Zedong hizo la larga marcha cultural, los chinos, al igual que Maduro, a morirse de hambre hasta que llegó Deng Xiaoping, y dijo, no, para darle comida a tanta gente tenemos que trabajar, generar una economía que genere mucha riqueza para repartirla mejor. Y ahí está el fenómeno chino. Entonces, es una revolución que produce pobreza, tiene que ser realizada. Absolutamente. Entonces, yo, más que perseguir y acusar a los comunistas de malos o buenos, yo lo que los llamo es a que debatan la modernidad, estos tiempos, los destinos, ¿por dónde va el país? ¿Cómo fue posible que aquí entrara tanta plata del petróleo? Porque a Chávez le entró mucha plata y hoy tengamos este tipo de economía y este tipo de realidad. El tema es que yo sospecho de que eso no es la izquierda. ¿Qué Porque crees tú? yo me iría, Yo sí creo que es izquierda. Yo me iría para que Pepe Mujica. Y le digo, ¿cómo hiciste tú, Pepe? O me iría a preguntarle a Lula, ¿cómo hiciste tú para eliminar 30 millones de pobres sin acabar con el sistema económico capitalista? Está bien, es una vía. Que según Pepe Mujica, el día que se invente otro, nos iremos para el otro, pero mientras solo exista el capitalismo como solución al problema humano económico, pues tiene que ser el capitalismo. Mira, el presidente de Bolivia... Bueno, Petro está comenzando a gobernar, pero el de Bolivia ya es exitoso, el de Bolivia ya es exitoso y es un tipo de izquierda. Andrés Manuel López Obrador, que mucha gente lo llama loco, porque bueno, él tiene su elocuencia,
Pero cuando ves las cifras económicas de México y ves el apoyo popular que tiene Andrés Manuel, gana cualquier elección, tú le dices, pero es que la izquierda no ha fracasado en el mundo. Por eso yo digo, esto a mí me parece una izquierda rara. Por lo menos la izquierda que decía Teodoro, la izquierda borbónica, primitiva, que ni olvida ni aprende. Maduro creo que ha venido como que aprendiendo las lecciones, pero los radicales no lo dejan. Cada vez que Maduro propone algo, sale ese señor de los disparates de los miércoles echando para atrás la partida, porque hay un problema interno del poder en ese partido. Entonces hay la lucha entre los pragmáticos y los radicales. Pero las leyes de la economía son las leyes de la economía. Eso no lo puede inventar ni la izquierda ni la derecha. Pero yo a las leyes de la economía le pongo a un lado la dignidad de la gente. Entonces, como dice Amartya Sen, el gran economista hindú, americano, la economía es buena o es mala según cómo viva la gente. Él no mide la cosa por el Producto Interno Bruto, ni por el ingreso per cápita. Sino por el hambre. Sino porque no haya hambre. Esa economía está buena porque no hay hambre. Entonces, váyanse para que Lula, váyanse. No quieren irse con Trump, yo tampoco. Yo tampoco quiero a Bolsonaro, ni a Trump, ni a los radicales de la derecha. Tampoco, porque no me gusta eso. Tampoco me gusta ese mundo. Yo soy de centro. Pero vayan a buscar experiencias exitosas, donde la pobreza se ha reducido y la calidad de vida ha aumentado y la economía es de libre mercado. Y te aseguro que hasta ganarían las elecciones si lo hicieran. Pero les gusta echarse el cuchillo en su propio cuello. Les gusta destruirse y destruir al país en medio de sus loqueteras, que es lo que más preocupa. Pero fíjate, vamos a ir al corte. Yo escucho a Bernal y a Diosdado y digo, mire, el verdadero legado de Chávez es que los pobres son los protagonistas. Eso es lo que tiene que preservar quienes están en el gobierno, atender a los pobres, que hoy viven peor que antes. Entonces tienes que ver qué haces para que vuelvan a vivir bien, si tú crees de verdad en el pueblo y en sus posibilidades. Porque todo lo que ocurre es una economía estancada. Fíjate, todos estamos claros que hay que acabar con las sanciones. Todo lo que le pasó al interinato es que los americanos quieren petróleo y hay que acabar con las sanciones para que ellos tengan petróleo, pero además porque las sanciones desde el punto de vista político no son efectivas, lo que contribuyeron fue a atornillar a Maduro, como atornillaron a Irán o a Cuba, y no son la solución al conflicto venezolano. Pero también hay que meterse en una discusión en la cual la presencia de los americanos. Ahí estaba el G3 reunido con los americanos. Eso es bueno, que los americanos se metan en esa dimensión, casi que mandando cuando regresemos. Yo he insistido, no, permíteme, yo he insistido. Pero cuando regresemos. Porque no quiero tutelaje, ni ruso, Cuba, ni chino, ni de los gringos. Ah, bueno. Cuando regresemos, entonces, el Yesen mismo será el que tomemos como referencia. Cuando regresemos. Seguimos con Juan Carlos Fernández. Ya vamos a meternos con Fuerza Vecinal. Pero fíjate, para que la gente esté clara, yo no estoy diciendo que Chávez alabando nada. Yo lo que estoy diciendo es que el protagonista de esta película es la gente, los venezolanos. Y la mayoría de los venezolanos, usted, yo y todos los que estamos aquí, somos pobres porque este es un país que su economía es pobre. Entonces, tenemos que priorizar a la gente, eso es lo que yo digo. La revolución debe priorizar a la gente y la oposición también. En vez de estar discutiendo esa cosa loca, yo digo, mire, estos tipos hay que revisarlos, porque no sé qué pastillas está metiendo, pero esa cosa loca de que el interinato era constitucional y defendiendo la legalidad del constitucional. ¡Ah, Dios mío, mire, no sea absurdo! ¡No sea imbécil! No me venga con eso, por ninguna insurrección, y el interinato era, nada menos que vinieran los marines, tiene bases constitucionales, porque es una insurrección. No te puedes agarrar en la legalidad del otro, que es el que está cuestionando. Más bien la quieres llevar por medio. Entonces, que tú me vengas a discutir la constitucionalidad de esa barbaridad, que además, más fracaso que los que cometió Guaidó no ha cometido nadie en la política en Venezuela. Mira, yo me leí el análisis completo de Brebarcarías, de Adrúbal Aguiar, y análisis. La política no todo el tiempo es jurídica.
La política es la política. La Así política es. es un constructo que tú vas haciendo. Entonces, esa discusión de este muchacho Mateus insultando de corruptos a los jurídicos, esto a mí me pareció una cosa. Yo te digo, yo pienso que esa agua está pasando, que esa agua va a desaparecer Y y viene que otro comienza apellido. el país a buscar una nueva orientación. Comienza el país a buscar una nueva ruta y el país tiene derecho a buscar una nueva ruta. La gente tiene derecho a decir, me cansé, chico. Me cansé, pero no me voy como le dijo la misma Paquita, la del barrio de Shakira, no se achicopale, no me voy a achicopalar, voy a voy a revisar, voy a replanear, voy a deconstruir y a construir una política, como tú dices, que esté de cara a la gente que más necesita. Pero, mira, parece paradójico, pero lo que más necesita la gente en términos de economía es un empresario que invierta, que abra una farmacia y contrate a 20 muchachos. La gente se queja de Avanti. Claro, tú vas a Avanti y a lo mejor yo no puedo comprar lo que venden en Avanti. Mira, le estás haciendo cuña, te la voy a cobrar. Pero me encanta que haya generado 200, 300, 400 empleos, chicos, de gente que estaba pelando en los barrios de Caracas y que ahora tiene un empleo ahí. Entonces, el empresariado tienes que dejarlo echar para adelante y tienes que controlarlo también para que no se desboque la codicia, que la ambición no se convierta en codicia, porque la ambición es buena, porque es una energía. La codicia es mala porque entonces carteliza la cosa, se convierten en unos Frankenstein, para utilizar una frase tuya. Y que ese desarrollo vaya y le llegue a la gente. Y el Estado, por su lado, construyendo para la gente servicio, educación. Mira, lo de la educación en Venezuela es catastrófico. Pero catastrófico, aquí no hay educación, aquí hay un disparate de educación. Y te decía hace un rato lo del tema de los consejos comunales o de la ley de comuna. Yo no me puedo quedar con esa ley viéndola pasar en la Asamblea Nacional. Yo tengo que proponer una alternativa para generar un poco de poder de decisión en una señora que vive en un barrio en Maracaibo que se llama Chino Julio, que no llega a la alcaldía de Maracaibo porque eso le queda muy lejos, porque la ciudad de Maracaibo tiene 346 kilómetros cuadrados y debería tener por lo menos 4 o 5 alcaldías para poder administrarla adecuadamente. Y ir a la Asamblea Nacional y a decirle a Maduro, mira, ese 16% que me cobras tú todos los días por todo lo que compro, tiene que ir 6% para las regiones, 4 para las alcaldías, o 3 y 3, 3 para las gobernaciones, 3 para las alcaldías. Devuélvele a los gobernadores sus peajes para que administren, para que reparen esas vías venezolanas que no sirven ninguna para nada. Devuélvanle la administración a la gente, chicos. Descentraliza el poder. Nosotros íbamos avanzando con eso. Yo le tengo mucho cariño a tu partido, a Fuerza Vecinal, a Gustavo. Nosotros te tenemos mucho cariño y a David Uzcategui. David me parece un dirigente, Bruce Willis, le digo yo, duro de matar. Y creo que es un partido necesario. Ahora, fíjate, en la oportunidad en que Maduro se reúne con Rosales, Maduro se reúne con la Alianza Democrática, con ECARRI y con Fuerza Vecinal, todos estos factores radicales comenzaron a decir: Fuerza Vecinal, vendido, traidores, te reuniste con Maduro, reconociste al régimen, porque ellos cuando dicen régimen se excitan, tú lo ves que se sienten realizados en la vida. Y hay gente que dice que Fuerza Vecinal, al meterse en las primarias, bueno, se metió en lo mismo, es parte del mismo show del G4, el G3, en la misma cosa, está compartiendo la misma concepción. Y ahí hay dirigentes, bueno, Elías Ayes, que aparece que ahora es el candidato de Fuerza Vecinal, salió a defender a Guaidó, a decir: ay, pobrecito Guaidó. Dos cosas. Elías salió a decir que la salida del gobierno interino debió haber sido en una negociación, porque debiste haber sacado algo de ventaja de eso, no entregar los bártulos porque te dieron una orden desde el Departamento de Estado. Eso fue tonto y torpe. Debiste haber negociado eso para obtener algunas cosas para la oposición, libertad de presos políticos, Consejo Nacional Electoral equilibrado, que se inscriban los venezolanos que están en el exterior y puedan votar. Esas son cosas que hay que llevar a la mesa de negociación. Entonces tú no te puedes entregar. Fuerza Vecinal pidió cambios en el CNE. En lo absoluto. Y se aclaró ayer en la rueda de prensa. Fuerza Vecinal propuso en la reunión con Nicolás Maduro, que es con quien hay que reunirse porque es el que levanta el teléfono en Miraflores, es el que gobierna. Y si me permites que
Si en el 2018 Lorenzo Mendoza hubiese sido el candidato de la oposición hubiese ido a esa elección. Lo que pasa es que se quedaron sin candidato, se pusieron a inventar, como andan muchos por ahí ahora inventando que Lorenzo está muy ocupado en su cosa de su aceite de maíz y en sus empresas y en sus negocios. Pero Henry Falcón fue candidato, el que no quiso ser candidato fue Henry Ramos. Bueno, pero fue la torpeza de la oposición. Henry podía haber ganado las elecciones con los votos de la oposición. Tenía cómo ganar porque tenía los votos, pero preferimos quedarnos en casa viendo pasar nuestro propio cadáver frente a nuestras manos. Entonces, Fuerza Vecinal fue a decirle a Maduro: descentralización, libertad de presos políticos, un acuerdo nacional que vaya más allá de México. Ya los actores de México, muchos de ellos están, pero ya aburren, esas fotos de México aburren. Aquí hay otro país que está latiendo, que está echando. Y la foto de este fin de semana de Stalin, los jefes del G3 reunidos con el Departamento de Estado. Mira, tú sabes que yo creo que a los venezolanos no les gusta eso. A los venezolanos no les gusta ver a sus políticos tutoreados desde el exterior. Mira, ¿me apruebas eso? ¿Me apruebas aquello? ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no me prestaría jamás. Así como me da indignación que Maduro vaya a coger línea política que Díaz-Canel, me da mucha indignación que los nuestros vayan a coger línea política en Washington o en algún otro lugar, en algún otro centro de poder. Nosotros dejamos de ser verdaderamente autónomos. Por eso en Fuerza Vecinal, vuelvo a mi partido, estamos peleando por la construcción. Nimereva se acaba de salir de las primarias. Lo lamento. No está porque es muy inteligente. Dice Guaidó que las primarias están en 3 y 2 y Leopoldo también, que el G3, los 5, esos que están ahí van a destruir todo. ¿Está haciendo algo en las primarias? Yo creo que los que están en 3 y 2 son los que se metieron en ese problemón que tienen ahorita. Los demás no tenemos por qué pagar las consecuencias. Los demás tenemos que seguir orientando al país, mostrándole una ruta al país. Yo creo que Níckmer tiene mucho que aportar en eso, porque aunque no tiene un partido, sí tiene un talento que aportar. Así como Antonio tiene un talento que aportar, así como nosotros desde Fuerza Vecinal aportamos nuestro talento. Pero Níckmer dice que hay una cúpula ahí que no consulta nada a los demás, que ellos tienen que pagar para ir a las primarias y los demás no, que hay todo el reglamento, ¿quién lo hizo? Bueno, eso es un disparate. Me dio mucha pena porque publicaron un segundo reglamento, pero en la admisión de los candidatos conserva el mismo primer artículo del reglamento que hizo la plataforma unitaria. O sea, la plataforma unitaria se reserva el derecho de admisión. Imagínate. Ahí se pide... ¿Tú no estás convalidando eso cuando te metes en eso? No, porque nosotros hemos dicho que voten, que se presenten todos los candidatos que quieran presentarse y que el pueblo sea el que decida el candidato de su elección. Pero tú no le puedes decir a Bernabé que no participe. Él podrá decir que no va a participar. Pero Henry Ramos se lo dice acá. Bueno, pero Henry Ramos no tiene derecho, porque bastantes errores ha cometido Henry para pretender ser el guía del país en este momento. Recuerda que habíamos ganado las elecciones con 112 diputados y en vez de decir, nos instalamos en el 16, le ganamos la del 17 gobernador y alcalde y en el 18 lo revolcamos. En 6 meses te echamos del poder. ¿Quién dijo que la Asamblea Nacional puede hacer eso? Eso no está en la ley, no está en la Constitución. Eso fue un disparate de Henry. Vamos al gordo, Juan Carlos. Quería dejarte hablar porque vas bien. Gracias, Kiko. Gracias por dejarme hablar. Ya regresamos. Seguimos con Juan Carlos Fernández aquí hablando de todo por loco. Fíjate. Hablando de todos estos temas, Venezuela necesita, te lo voy a poner, en estos días vi la película de La Mujer Maravilla 84. Yo estoy enamorado de Shakira y de esa Mujer Maravilla, me dice que es israelí, es bella ella. Entonces, la película cuenta que hay una piedra que te concede los deseos. Cuando todo el mundo empieza a pedir deseos, casi todos los deseos son malos. Hay que matar a este, fregar al otro. Y entonces el mundo empieza a entrar en caos, casi que se disuelve. Entonces ella le pide... echa para atrás los deseos. ¿Qué ocurre en Venezuela? En Venezuela hay que echar para atrás los deseos, porque aquí el deseo era tumbar al otro, meter preso al otro, toda la confrontación, eso hay que echarlo para atrás. Y meternos en una política racional que permita, ¿qué hacemos para que la gente viva mejor? Priorizar a la gente. Eso significa cambiar el estilo de hacer política, que es pura zancadilla, esa cosa. En esto yo leo Guaidó, ay, es que no podemos maltratar entre nosotros porque somos la oposición, somos hermanitos.
vas a decir eso cuando tú eres el responsable de toda esta segmentación opositora, cuando inventaron las etiquetas esas. Fíjate que a Un Nuevo Tiempo y a PJ los llaman alacranes, vendidos, traidores. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Cómo tú te metes esos cuchillos permanentes, disuelves la unidad y después reclamas? O sea, ese nivel de locura. Tenemos que salirnos de eso, de la dictadura, del régimen, de toda esa parafernalia para meternos en una discusión de cómo hacemos para que la democracia y la institucionalidad garantice los debates necesarios y producir las mayorías y que se respeten. Claro, y ampliar el concepto de democracia, porque hay algunos en la política que nos gusta la democracia porque es el cambio del actor político cada 5, cada 6 años o cada 4 años. La democracia o le lleva bienestar a la gente o la gente va a odiar la democracia, no la va a apreciar. Fíjate tú cómo la democracia ha retrocedido en el mundo. Somos 195 países así y apenas 36 son demócratas. ¿Por qué razón? Porque la gente no se satisface. El pobre pueblo peruano viviendo esa indigestión permanente porque tienes un problema que es Lima y la clase media alta limeña, y tienes otro problema del resto del país que vive pobre. De pobres. Entonces no puede ser. La política y la gobernanza no puede ser para eso. La democracia tiene que servirle a la gente. La democracia tiene que garantizarle oportunidades a la gente. La democracia tiene que garantizarle servicios a la gente. La gente no puede añorarte. ¿Tú te recuerdas que en la cuarta cuántos añorantes habían de Marcos Pérez Jiménez? Aquí se desató una locura de gente que quería que volviera el dictador porque la democracia, en medio de sus imperfecciones, creó muchos bolsones de pobreza. No era que vivíamos felices y no lo sabíamos, esto no era verdad. Cuando llegó Chávez al poder, 70% de la gente vivía en ranchos. Aquello también era muy imperfecto. Claro, era democracia, había debate. Podías meter a un presidente preso o sacarlo del poder. Ahora es un problema mucho más serio porque esto no es una democracia completa, esto es una autocracia, es una mixta, es una cosa que los teóricos de la politología nos dirán que es. Pero esta es la realidad que tenemos y ante esta realidad, sentido común. Sentido común, echar para adelante, organizar, darle una oferta a la gente, una narrativa de transformación, de cambio. Los venezolanos somos Caribe, los venezolanos no somos suecos, los venezolanos necesitamos que los políticos nos propongan una narrativa que me devuelva una cosa que es fundamental en el ser humano, que es su esperanza. Cuando mi madre se levantaba, que yo iba al colegio de 8 años, la vieja planchando mi uniforme a las 6 de la mañana, ¿qué tenía la vieja en la cabeza? Esperanza. Que su muchacho se graduara en la universidad algún día. Entonces, a esa madre de Petare, a esa madre de Cúpida, de Barlovento, hay que devolverle la esperanza. Entonces, nosotros los políticos somos los que tenemos la obligación de devolverle la esperanza a eso. Entonces, nosotros andamos, vuelvo a Fuerza Vecinal. Este jueves nos vamos a reunir delegados de todo el país, primer Comité Político Nacional, a discutir qué vamos a hacer. Pero eso no significa que nosotros vamos como nariciados a una primaria que se está convirtiendo en un problema. En este momento la prioridad, sacar una candidatura es ridículo frente al problema de los maestros. Tienes que atender eso y hablarlo con Nicolás. Nicolás, ¿cómo vamos a hacer para resolver este problema? Pero yo no lo veo ridículo. Yo vivo discutiendo con algunos amigos. Le digo, mire, hermano, yo he estado toda la vida peleando, y usted también, y mucha gente aquí. Y tú sabes que estos conflictos, que son permanentes en la sociedad venezolana, no son nuevos, y que se han agudizado por los temas económicos con que hemos hablado, bueno, esa no es la única noticia. Eso es una noticia, y la caída del dólar, y tienes que expresar preocupación, pero la política tiene un ritmo y tienes que ver el 2024 como la posibilidad de cambiar. Pero no te puedes poner necio que si a los maestros no le dan, entonces no vamos para las elecciones. No, eso es una locura, eso es una locura. Pero la alternativa política, el discurso político tiene que ir amarrado, atado a esos problemas. Un discurso político por fuera, aéreo, que no tiene nada que ver con la señora de Barlovento que me está mirando, la señora de Petare, de Katia, ¿qué te digo yo de esta Caracas tan gigantesca y tan pobre y tan rica? Porque las ciudades nuestras son como las muñecas rusas, las matriuscas estas, que tiene una ciudad que está en Las Mercedes, otra ciudad que está en Petare, son varias ciudades. Entonces esto es un tema que hay que trabajarlo. Entonces esa gente requiere y necesita una alternativa. Cuando yo te decía que es poco importante, lo que te quiero decir es, necesitamos políticos con narrativa para la gente, con mensaje para la gente. Porque el problema no es Maduro, vete ya. Maduro se va en el 24 si tenemos el coraje de sacarlo
con los votos y con la propia Constitución que se escribió en el 99. Y para eso se necesita mucha fuerza, mucha organización y mucho mensaje que le devuelva, vuelvo al tema de la esperanza. Pero fíjate, que por cierto tú usas muy bien el nombrar a los venezolanos de aquí y allá porque hay que personalizarlo. Yo tiendo más a ver los problemas en general. Pero fíjate, para que la gente y el país progrese, alternabilidad, respeto, se paguen las cosas, invirtamos, la economía sea un debate nacional, tú tienes que volver a una cotidianidad donde, gracias al clima de libertad de expresión y respeto a la ley, tú puedes decir lo que te dé la gana y la gente pueda volver a luchar. Porque ¿quiénes promovían aquí las huelgas y los paros y los conflictos? La izquierda, cuando, ¿te acuerdas? Entonces, la promoción de la lucha de la gente no es mala, eso tiene que ser cotidiano. Tiene que la Constitución, las leyes, el Estado, asumir esa cotidianidad y más bien no dejar que se preserve y que sea eterna, sino que tenga soluciones, que pueda avanzar el país. Entonces, el conflicto de los maestros, todos estos conflictos, bueno que se den en términos de que la gente está luchando por lo suyo y que la presión no sea para tumbar al gobierno, sino para que le resuelvan el problema, porque a medida que lo nuestro, lo que tengamos es importante, el poder decirlo, el poder pelearlo, entonces el vete ya, los catajos, todo eso pasa a ser un segundo lugar. Hay un video en las redes de una señora que se llama Gladys. Yo la conocí hace 20 años en Barinas. Ella es la jefa de la cosa bolivariana de transporte del Zulia. Ayer esa señora se tiró un discurso como de 20 minutos reclamando la hambruna, la pobreza, la falta de gasolina, la falta de... A Manuel Rosales. A Maduro, okay. Y es chavista la señora. Entonces comienzas tú a ver cómo esa gente ya no se cala el cuento de la revolución de unos tipos que andan en unas camionetotas y el resto de ellos mismos, del chavismo madurismo, viviendo pelando gajo, pidiendo 1 litro de aceite a un chofer de tráfico. No hay relación. Entonces yo tengo que ir a buscar a Gladys, hermano, acercar a Gladys. Mira, y Gladys, programa. Construyamos un camino juntos. ¿Cómo estás tú con Manuel Rosales? Mira, con Manuel Rosales siempre ha estado bien. Nosotros somos políticos, él y yo. Él es un poquito más callado que yo. Él calcula más que yo. Yo veo la política más de frente que Manuel. Él es más cálculo. Yo soy más con la gente. Gracias, Juan Carlos. Buen programa. Un placer. Le pusimos un tono fuerte de televisión para que usted entienda que se pueden discutir las cosas y con pasión. A la 1 y a las 10, Kikosis por Globo y Show. Hijos de debate, como decía Pekov.